Buenas tardes, mi nombre es Lorena Altagracia Álvarez Giraldo, matrícula 100 35 92 44, y voy a estar realizando el ejercicio número 2 de la práctica número 8, la cual se llama cruce de genes actuando epistáticamente. El ejercicio 2 dice: el color rojo de las espigas de trigo es producido por el genotipo R mayúscula B mayúscula y el blanco por el genotipo doble recesivo R minúscula, B minúscula, B minúscula. Los genotipos R mayúscula y 2B minúscula y 2R minúscula y B mayúscula producen espigas marrones. Una variedad roja homocigótica se cruza con una variedad blanca. Nos pide que identifiquemos la proporción genotípica y fenotípica tanto de la F1 como de la F2 y también de la descendencia de la F2 cruzada con otra lasaña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar nuestra característica, que vendría siendo el color del trigo. Vamos ahora a identificar nuestros alelos. Si vemos arriba nos dice que los dominantes, o sea, R mayúscula va a ser rojo, las minúsculas van a ser para el color blanco, la B mayúscula también va a ser para el rojo y la B minúscula para el blanco. Ya que sabemos esto, vamos a identificar el genotipo de los progenitores. Entonces, dice aquí arriba que una variedad roja homocigótica vendría siendo entonces R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Se va a cruzar con una variedad blanca, R minúscula, B minúscula, B minúscula. Ya que sabemos esto, vamos a realizar el cuadro de como estos alelos son iguales, solamente vamos a colocar una R mayúscula y una B mayúscula y una R minúscula y una B minúscula y procedemos a cruzar R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B minúscula, quedando así nuestro cuadro de punto. En cuanto a su proporción genotípica, tenemos que 1 de 1 es igual a R mayúscula, R minúscula, B minúscula. Y en su proporción fenotípica encontramos que 1 de 1 son espigas rojas, quedando así entonces nuestra F1. Ya en cuanto a la F2, vamos a cruzar F1 por F1, que nos va a dar resultado obviamente la F2. O sea que vamos a cruzar R mayúscula con R minúscula, B minúscula por R mayúscula, R minúscula, B minúscula. Pero antes de hacer el cruce tenemos que bifurcar estos gametos o este individuo. Decimos, esta R, porque son diferentes, la vamos a colocar ahí, y esta de aquí debajo. Bifurcamos B mayúscula y B minúscula, dándolo como resultado R mayúscula con B mayúscula y R mayúscula con B minúscula. Bifurcamos aquí debajo también B mayúscula y B minúscula es igual a R minúscula con B mayúscula y R minúscula con B minúscula, quedando así nuestros gametos. Como este individuo también es igual al anterior, no tenemos que hacer este proceso nuevamente, sino que colocamos los mismos gametos. Ahora bien, vamos a pasar a realizar el cuadro de punto. Ya que sabemos esto, vamos a colocar nuestro gameto en nuestro cuadro que estaba previamente realizado. Decimos R mayúscula, B mayúscula, R mayúscula, B minúscula, R minúscula con B mayúscula y R minúscula, B minúscula. Aquí también R mayúscula, B minúscula, R mayúscula, B minúscula,
R minúscula, perdón, con B mayúscula y R minúscula con B minúscula. Ahora vamos a cruzar. R mayúscula con R mayúscula da R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. R mayúscula con R mayúscula, B mayúscula con B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B mayúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B minúscula. R mayúscula con R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. R mayúscula con R mayúscula, B minúscula, B minúscula. R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B minúscula, B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B minúscula. R minúscula con R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. R minúscula con R minúscula, B mayúscula y B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B minúscula, B minúscula. R minúscula con R minúscula, B mayúscula, B minúscula. R minúscula con R minúscula, B minúscula, B minúscula. Quedando así entonces el cuadro de Punnett. Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a buscar su proporción genotípica. Y decimos que 1 de 16 son R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. 1 y 2, 2 de 16, R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. 2 de 16, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. 1, 2, 3, 4. 4 de 16, R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. 1 de 16, R mayúscula, B minúscula, B minúscula. 2 de 16, R mayúscula, R minúscula y 2B minúscula. 1 de 16, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. 2 de 16, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y por último, 1 de 16, R minúscula, B minúscula, B minúscula. En cuanto a su proporción fenotípica, podemos decir que 5 y 4, 9. 9 de 16 son espigas o tienen espigas color rojo. Estas aquí, 6 de 16 tienen espigas marrones. Y una de 16 tiene la espiga blanca. Dando respuesta a la pregunta número 1 o opción A. Ahora bien, vamos a realizar la opción B, la cual nos pide que crucemos la descendencia de la F2 con una al azar. Vamos a colocar aquí su genotipo.
que en esta ocasión vamos a utilizar R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula por R mayúscula, R minúscula, B minúscula. Como vemos que hay alelos diferentes, vamos a bifurcar. Vamos a hacerlo con el primero. Decimos así, nos queda R mayúscula con B mayúscula. Con el segundo, entonces, R mayúscula. Y aquí vamos a colocar la R minúscula. Bifurcamos. B mayúscula y B minúscula. Dándonos como resultado R mayúscula con B mayúscula. R mayúscula con B minúscula. R minúscula con B mayúscula. Y R minúscula con B minúscula. Siendo esto entonces nuestros caminos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el cuadro de puño. En el cuadro de puño entonces vamos a colocar aquí debajo nuestro gameto R mayúscula con B mayúscula y aquí vamos a colocar todos los demás. R mayúscula con B mayúscula, R mayúscula con B minúscula, R minúscula con B mayúscula y por último R minúscula con B minúscula. Y procedemos de inmediato a cruzar. R mayúscula con R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. R mayúscula con R mayúscula, B mayúscula con B minúscula. R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B mayúscula. Y por último, R mayúscula con R minúscula, B mayúscula con B minúscula. Quedando así nuestro cuadro de punto. Ahora bien, en cuanto a su proporción genotípica, tenemos que 1 de 4 es R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. 1 de 4 es R mayúscula, B mayúscula, B minúscula. 1 de 4 es R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y por último, 1 de 4 es R mayúscula, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y su proporción fenotípica nos da que 4 de 4 son espigas rojas. Dando respuesta en sí a nuestra opción B y quedando concluido el ejercicio número 2 de la práctica número 8. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 2 de la práctica número 9, la cual dice: organice los posibles genotipos en clases fenotípicas y calcule las frecuencias esperadas para cada clase de una característica multifactorial, controlada por dos genes, cada uno con dos alelos, D mayúscula y D minúscula, E mayúscula, E minúscula. La característica es el peso corporal de los conejos, donde el peso promedio en una población estudiada fue de 3.600 gramos. Si cada alelo dominante añade 100 gramos, estime el peso del conejo más pesado y estime el peso de los conejos de 3 alelos dominantes y 1 recesivo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra característica que ya más arriba nos la dieron, que es el peso corporal. Pasamos de inmediato a identificar nuestros alelos, donde la D mayúscula añade 100 gramos
y la D minúscula 0. La E mayúscula añade 100 gramos y la E minúscula 0. Ya que sabemos esto, identificamos el genotipo de los progenitores. Donde nos da que D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, por D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Procediendo de inmediato a realizar el cuadro de punto. Si notamos aquí arriba, este individuo tiene alelos iguales, por tanto solamente vamos a seleccionar uno de cada uno, igual de este lado, D minúscula y E minúscula, y procedemos a cruzar D mayúscula con D minúscula, E mayúscula con E minúscula, quedándonos una proporción genotípica de 1 de 1, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, siendo esta nuestra F1. Ahora, para ver nuestra F2, vamos a cruzar F1 por F1, que nos dará nuestra F2. Entonces vamos a cruzar D mayúscula con D minúscula, E mayúscula con E minúscula, por D mayúscula, D minúscula, E mayúscula con E minúscula. Antes de hacer nuestro cruce, vamos a bifurcar estos individuos, puesto que si notamos tiene alelos diferentes. Vamos a colocar la D aquí y esta otra D la colocamos aquí debajo. Bifurcamos E mayúscula y E minúscula, E mayúscula y E minúscula, D mayúscula con E mayúscula, D mayúscula con E minúscula, D minúscula con E mayúscula y D minúscula con E minúscula, dándonos estos gametos como resultado. No tenemos que hacer el proceso nuevamente, puesto que como son iguales, nos darían estos mismos resultados. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar estos gametos en nuestro cuadro de Punnett. Vamos a colocar nuestros gametos, D mayúscula y E mayúscula, D mayúscula y E minúscula, D minúscula y E mayúscula, y D minúscula y E minúscula. Entonces ahora vamos a pasar a cruzar nuestros gametos. D mayúscula con D mayúscula da D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. D mayúscula con D mayúscula, E mayúscula con E minúscula. D mayúscula con D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. D mayúscula con D minúscula, E mayúscula con E minúscula. D mayúscula con D mayúscula, E mayúscula con E minúscula. D mayúscula con D mayúscula, E minúscula, E minúscula. D mayúscula con D minúscula, E mayúscula con E minúscula. D mayúscula con D minúscula, E minúscula con E minúscula. D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Quedando así entonces nuestro cuadro de Punnett. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar su proporción genotípica. Decimos que 1 de 16 es D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. 2 de 16, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula.
de 16, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. 4 de 16, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. 1 de 16, D mayúscula, D mayúscula, E minúscula, E minúscula. 2 de 16, D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. 1 de 16, D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. 2 de 16, D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Y por último, 1 de 16, D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Ahora bien, nos pide que estimemos el peso del conejo más pesado y también que estimemos el peso de los conejos con 3 alelos dominantes y 1 recesivo. Para eso vamos a organizar las clases. Lo haremos de la siguiente manera. G, 2 y G, R. Eso que he dicho, G dominante y G recesivo. Entonces vamos a colocar 4, 3, 2, 1, 0. Esos números nos indican qué cantidad de individuos con alelos dominantes y alelos recesivos vamos a encontrar. Entonces, primero nos dice que vamos a encontrar un individuo que tiene 4 alelos dominantes y 0 recesivos. Por tanto, este que está aquí nos dice que es 1 de 16, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula. Vamos a encontrar un individuo que tiene 3 alelos dominantes y 1 recesivo. Entonces vemos que este tiene 3 alelos dominantes y 1 recesivo. Este también. Ya los demás no. Entonces vamos a colocar 2 de 16, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E minúscula. Y 2 de 16, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. Aquí nos dice que vamos a encontrar 2 alelos dominantes y 2 alelos recesivos. Vemos que en esta tenemos 2 alelos dominantes y 2 recesivos. Por tanto, tenemos que 4 de 16, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Y 1 de 16, D mayúscula, D mayúscula, E minúscula, E minúscula. Y 1 de 16, D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E mayúscula. Un individuo con un gen dominante y 3, o con un alelo dominante y 3 recesivos. Entonces tenemos, este tiene un alelo dominante y 3 recesivos. Por tanto tenemos 2 de 16, D mayúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Y 2 de 16, D minúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Y por último vamos a encontrar uno que no tiene ningún alelo dominante, pero 4 recesivos. Entonces, 1 de 16, D minúscula, D minúscula, E minúscula, E minúscula. Entonces, nos dice que la población promedio tiene 3.600 gramos. Por tanto, nuestra población promedio es esta. Vamos a colocar aquí debajo 3.600 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada alelo dominante suma 100 gramos
y los que no son dominantes, o sea, un alelo recesivo, le sumamos los mismos 100 gramos. Por ejemplo, aquí tenemos un alelo dominante más que en este caso, por tanto sería 3.700 gramos. Aquí los 4 alelos son dominantes, serían 3.800 gramos. Aquí tenemos un alelo menos dominante que aquí, por tanto serían 3.500. Le restamos. Y aquí serían 3.400 gramos. Entonces, como nos piden el peso del conejo más pesado, nuestro conejo más pesado será aquí. Entonces vamos a decir que el conejo más pesado tiene 3.800 gramos. Y que el conejo o los conejos con 3 alelos dominantes y uno recesivo tienen un peso de 3.700 gramos. Quedando concluido el ejercicio número 2 de la práctica número 9.